Y ahora vamos a ir una ponencia de La Salle IGS y tenemos a Carmen Valls aquí para hacernos esta ponencia. Carmen es coach ejecutiva y profesora, coach ejecutiva profesional certificada por ECOF, certificada como Senior Practitioner Coach por la EMCC, que es la European Mentoring and Coaching Council, y es asesora certificada de esta asociación en España. Es directora de DOCE, que es una empresa de desarrollo organizacional y coaching ejecutivo, y dirige el programa internacional de coaching ejecutivo de La Salle IGS, que es el que vamos a oír a continuación, desde 2002, así como formadora en diversos programas. Formadora en coaching también está formada por el Instituto Tavistock y es formada como supervisora de coaches de Peter Hawkins. Ella nos contará con esta extenso formación y este extenso currículum que también tiene. Os podéis imaginar que no veo el currículum de todo el mundo, o sea, intento resaltar su carácter de la licenciatura que tienen y si son coaches y en qué grado son coaches. Porque si me pongo a contar el currículum que tiene cada uno de nuestros ponentes, os aseguro que no hay ponencia espectacular. Así que damos la bienvenida a Carmen Valls. Lo hacemos, parece que no llegó el documento que les envié, así que lo hacemos un poco sobre la marcha. Bueno, pues efectivamente yo ahora mismo estoy dirigiendo el programa que hacemos en La Salle. Os cuento un poco la historia, porque a veces la historia ayuda a entender, ¿no? dónde están las cosas, a dónde están las personas. Y este programa de La Salle, realmente estamos ahora mismo a la mitad justo del programa, en la 6ª edición, y un programa que nació hace ya, pues eso, hace 6 años. Nació directamente en lo que es la asociación AECOF, la Asociación Española de Coaching Ejecutivo, y llegó un momento en el que, aunque nació porque no había muchos programas de coaching ejecutivo en el mercado, llegó un momento en que nos salimos fuera de AECOF para no ser competencia de nuestros propios compañeros, y fue el momento en el que decidimos llevárnoslo a La Salle como una institución que, aparte de tener una gran tradición en desarrollo de las personas y tener unos valores muy enfocados, pues esto, al espíritu crítico, al desarrollo de las personas, a las relaciones o las capacidades sociales de los individuos, y también a un aspecto internacional que encaja mucho con el programa que nosotros llevamos, pues vimos que encajaba muy bien el programa que teníamos con el espíritu y los valores que se tenían en La Salle. Además, aunque aquí en España La Salle lo tenemos muy identificado como los colegios de La Salle, igual os suenan mucho, pues estamos hablando de una institución educativa de 350 años, con universidades prácticamente en todo el mundo, con lo cual nos gustó llevar el programa a un sitio donde además cuando entras, como que respiras unos valores que conjugan muy bien con lo que tiene que ver el coaching. Estamos hablando de desarrollo de personas, estamos hablando de espíritu crítico, estamos hablando de unos valores muy en consonancia con todo esto. Cosas importantes cuando nosotros nos planteamos este programa. Yo en su momento, cuando me puse a diseñarlo, fue casi cuando empecé yo a aprender coaching y dije, debido a mi trayectoria, bueno, pues en temas educativos y formativos de directivos, dije, me apetece diseñar un programa que es el que a mí me habría gustado recibir, ¿no? El que a mí me habría gustado hacer. Y lo que hicimos es diseñar un programa, primero, que preparara a las personas realmente para poder desempeñar esta, lo iba a llamar profesión, pero estaba la cosa todavía ahí tratando de regularse. En Europa, de hecho, os decía en mi presentación, yo estoy muy en contacto con la Asociación Europea de Coaching llamada EMCC, y desde ahí, sobre todo por ejemplo en Inglaterra, se está pretendiendo que esto llegue a ser una carrera profesional, ¿de acuerdo? Entonces están dando muchos pasos, sobre todo desde la EMCC, para que esto se consiga. Y se me ha ido la cabeza. Esto venía al hilo, pues no sé de qué os estaba comentando esto. Bueno, lo que es importante, sobre todo, queríamos hacer un programa que preparara a la gente, por eso comentaba, que preparara a la gente para que cuando saliera del programa se sintiera realmente ya como para empezar a dar pasos en esta nueva profesión, ¿de acuerdo? ¿Qué cosas nos parecían importantes? Pues fijaros, cosas que luego además
han acabado siendo los requisitos imprescindibles para que un programa desde ICOP esté acreditado. Seguro que habéis oído ya algunos programas que decían que estaban acreditados o reconocidos por ICOP, la SAGE es uno de ellos. ¿Y por qué? Porque ponemos mucho hincapié, por ejemplo, pues que haya un recorrido mínimo, de que esto no se forma uno en 2 días, sino que es un proceso. Ponemos mucho hincapié también en el hecho, por ejemplo, de que sea una formación muy experiencial y que por lo tanto no estamos hablando solo de educación en coaching, de saber o de oír muchas charlas de gente que sabe mucho de coaching, sino de aprender a hacer coaching desde el primer día. Por lo tanto, una formación en todo caso muy experiencial, donde casi desde el primer día uno está ya viéndose a sí mismo metido en el rol y aprendiendo bueno, pues, y viéndose, ¿no? Viendo cómo encaja en este nuevo rol. Hay un elemento también que nos parece tremendamente importante, sobre todo desde la asociación, está muy ligado porque ya os digo que tiene un nacimiento muy desde la asociación, desde ICOP, y es el tema de la supervisión. Y es que nuestra idea es que todo coach ha de tener este espíritu y este hábito de seguir aprendiendo siempre. De hecho, qué pena que no ha llegado el documento a tiempo, pero a mí me apetecía contaros un poco el enfoque europeo, porque es verdad que en coaching hay muchas cosas traídas de Estados Unidos y también nosotros estamos integrando mucho ideas desde Europa de cómo se trabajan principalmente pues 8 competencias, podríamos decir, ¿no? Y una de ellas es el autoconocimiento, la necesidad de que un coach, para serlo, primero tiene que trabajarse un poquito a sí mismo, y por lo tanto son programas de formación donde el coach trabaja mucho consigo mismo antes de ponerse a trabajar con otros. Y además donde se potencia lo que podríamos decir desarrollo personal y profesional. Es un poco como decir, te habrás formado en un programa acreditado, pero esto no termina. Has hecho nada más que empezar, esto no termina nunca. Por lo tanto, la supervisión es una de las filosofías en las que queremos firmemente como manera de seguir aprendiendo siempre. De tal manera que un coach, si quiere seguir aprendiendo, una de las formas es, bueno, pues de vez en cuando la búsqueda de un supervisor, de un coach senior o de un coach experto que le ayude a tener otra perspectiva, otra visión de los procesos de coaching que esté llevando a cabo con sus clientes. Y ya desde la formación nosotros esto lo integramos. Lo habréis visto a lo mejor en algún otro de los programas, que pues porque desde ICOP se nos pide esto, ¿no? Que para ser un programa de calidad y serio, el alumnado tenga ya clientes reales de fuera del aula, no de los que ya te conoces después de un montón de horas, sino cliente real traído de fuera, cliente de empresa, porque estamos hablando de que esto es un programa de coaching ejecutivo, donde después los coaches senior supervisamos estos procesos, ¿de acuerdo? Para poder, realmente yo os diría que es la parte de los programas donde la gente dice, ahora me encajan todas las piezas. La parte de conocimiento que hemos ido adquiriendo, todas las prácticas que hemos hecho y la parte experiencial que hemos hecho en los programas y lo que he vivido ya con clientes reales. ¿No? Es un programa en el que además facilitamos los clientes primero para garantizar que sean clientes del perfil que queremos, que es coaching ejecutivo, y segundo, bueno, para facilitar ese proceso de aprendizaje. Por tanto, en las supervisiones como que de repente empiezan a encajar muchas piezas y creemos realmente en esto como forma del aprendizaje y del avance de un coach. Pero no solo durante el curso, se trata de que creemos en la supervisión como forma de aprendizaje a lo largo ya casi de la vida del coach para siempre, aunque uno lleve ya 20 años haciendo coaching, como algunos de los profesores que tenemos en el programa. Otra de las cosas que hicimos, o yo hice, es decir, bueno, pues voy a coger a los que han sido mis maestros, a los que me han gustado en esto de coaching, y entonces hicimos un programa. Ya habréis visto que yo diría, hay muchos programas excelentes, ¿no? Y yo diría, yo no voy a decir que el mío es el mejor que ninguno, sí, voy a decir que sí que me gusta porque es que yo he diseñado y por lo tanto lo podría contar bueno, pues eso, con mucho entusiasmo, ¿no? Como cualquiera que crea su propio recorrido formativo. Pero sí que hay una cosa en la que creo, y es que toda esta variedad que estáis oyendo, al final encaja con las necesidades o con los deseos de uno, ¿no? Y vamos a ver programas, pues a lo mejor que son más dogmáticos, que trabajan solo con un modelo, y hay personas que les gusta más aprender de una forma más ecléctica. Este de la SAGE es un programa un poco más abierto en cuanto a formas de acercarse al coaching, y uno se puede encontrar
aproximaciones, por ejemplo, sistémicas y psicodinámicas, donde trabajamos mucho desde una triple vertiente, donde no solo trabajamos con el individuo, y estamos viendo que es tremendamente importante trabajar con el individuo, con sus esquemas mentales, con su forma, con su lenguaje, estabais oyendo según he llegado, ¿no? Sino también trabajamos además con otras dos dimensiones, y es el individuo en rol, porque a un individuo no le pasan las mismas cosas cuando de repente está en un rol directivo, y estamos hablando de coaching ejecutivo, y también el individuo en un sistema, con lo cual ayudamos a trabajar a los directivos, ejecutivos o personas que dirigen organizaciones o que dirigen equipos, a trabajar desde estas tres dimensiones, porque nos parece que pueden explicar o pueden ayudar a comprender mucho de las cosas complejas muchas veces que les pasan a los individuos en las empresas, en las organizaciones o en las entidades donde están, ¿no? Por lo tanto, en este programa trabajamos mucho con este modelo. Ya os digo que voy a buscar la palabra, estoy aquí que se me olvida, de inspiración, psicodinámica. Muchos de los modelos del enfoque que trabajamos en este programa viene de, no sé si alguno de vosotros lo habéis oído alguna vez, viene de temas del Instituto Tavistock de Londres. Por eso os digo que es un enfoque no tan americano como más europeo, pero también integramos, es un recorrido en el que lo que pretendemos no es separar y esto viene del modelo tal y este del otro y del otro, sino que lo que pretendemos es que una persona que entre pueda hacer un recorrido de cuáles son las habilidades que nos parecen interesantes para ir llevando un proceso de coaching desde su inicio hasta su final. Y a veces integramos algunas técnicas que nos parecen muy valiosas de PNL, como estabas hablando tú hace un momento, y a veces integramos herramientas que nos parecen muy útiles desde el punto de vista sistémico o psicodinámico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nosotros no solo trabajamos, por supuesto, que también con preguntas, pero muchas veces para entender el estado mental o la parte emocional que está viviendo un individuo y su organización, le pedimos que nos la dibuje, pero no con el organigrama típico de esquema, ¿no? Sino que le pedimos que nos lo dibuje para poder entender el mundo emocional que está viviendo en las organizaciones. Ponemos mucho foco en esto, en el aspecto psicosocial de las personas que viven en organizaciones donde pasan cosas, y pasan cosas que a veces uno no entiende, ¿no? Entonces, cómo poder ayudar a tener recursos para entender, para comprender lo complejo. Y esto puede venir del individuo, puede venir de cómo vivo mi rol y puede venir de qué cosas están pasando en la organización como sistema. Estos tres ejes de los que os hablaba antes. Eso es un poco. ¿Qué más os podría contar? A ver, como no tengo el guión ahí, la chuleta de lo que me había preparado, me voy desvistando. Pero, a ver, ¿qué más cosas os puedo contar? Sí, os decía también que en este programa, claro, yo lo que junté son las personas que para mí habían sido mis maestros, y bueno, pues, la verdad es que estamos hablando de personas que, pues como, no sé, Martha Williams, para que veáis también que vienen enfoques muy diferentes. Pues Martha Williams introduce en el programa una parte más empresarial, donde trabajamos con herramientas que se trabajan mucho en la empresa cuando se hace coaching. Como pueden ser feedback o evaluaciones 360 grados. Es cómo se hace coaching con ese tipo de herramientas, pero no para hacer ni selección, ni para hacer evaluación de las personas, ni para reclutar, o sea, no, con el enfoque de coaching, es decir, con el enfoque de crecimiento y desarrollo personal, ¿vale? De repente viene también Douglas McEncrow, con también mucha experiencia en coaching en España, pero también en otros países, igual que Marta, y nos trae un enfoque mucho más humanista. Él sí, de nuevo, con mucha influencia americana, mucha influencia rogeriana, el humanismo puro, con lo cual, quieras que no, aunque no hacemos esa separación en modelos dentro del programa, sí que vas viendo, ¿no? Vas empapándote de diferentes formas de acercarse al coaching. O, por ejemplo, hay una parte que sí que tiene que ver con herramientas y habilidades específicas de la PNL, y digamos que el grueso tiene más que ver con este concepto que os decía de los tres aspectos más psicodinámicos o tal, que hay quien directamente lo dirige, o estamos ahí más, pues yo misma, o por ejemplo Manuel Seifo, ¿no? Que además imagino que en algún momento saldrá su nombre, en otros momentos como que además es presidente de algo, ¿vale? Esto como una de las claves, porque yo lo que quería además es llevar ahí al programa personas que ya tenían una experiencia, que tienen un bagaje como coaches, y bueno, pues eso es lo que se encuentra una persona en ese programa, ¿no? Personas, pero fijaros, con una idea,
Una de las grandes claves que yo quería es que no fuera un compendio de charlas de alguien que lo sabe hacer muy bien durante muchos años, pero que yo salgo y no sé nada. Recuerdo participar en un programa de coaching, que por supuesto no voy a decir cuál es en ningún momento, pero en el que yo aparecí casi al final del programa después de un montón de horas. Y los alumnos me decían: Carmen, tenemos la sensación de haber estado viendo escaparates y que todavía no hemos entrado en la tienda. Después de un programa larguísimo, eran 500 y pico horas o 600 horas. Y dije, no puede ser esto, no puede ser esto. Los que se formen en coaching tienen que empezar a hacer y saber ser coaches casi desde el primer día, ¿no? Por lo tanto, ese es el enfoque que a mí me parece interesante. No tanto escuchar las charlas de gente que lo hace muy bien, pero que no me ayuda al aprendizaje. Fijaros, cuando yo hablo de coaching, hablo de las grandes influencias, ¿no?, del coaching. Una gran influencia del mundo de la psicología, una gran influencia del mundo del management y del liderazgo, y hay una también que a veces se nos olvida, que es el aprendizaje adulto. Y estamos hablando de adultos, de cómo crecen y aprenden los adultos, y por lo tanto, bueno, pues creo que es importante que el método, la forma en la que llevemos este aprendizaje piense en esto. Estamos hablando de adultos que están en organizaciones, de adultos que aprenden de unas maneras específicas, y nosotros en concreto además hemos escogido modelos muy experienciales, donde haya poco de charlas, poco de decir cuánto sé yo, y mucho de experimenta, prueba, trabaja contigo, y vamos a ver qué va surgiendo y qué vamos aprendiendo. Por supuesto hay una parte conceptual, el modelo este en el que os hablaba, profundizando en ciertos aspectos y demás, pero muy experiencial en ese sentido, ¿no? en que al final no sea ir a ver escaparates y no poder entrar, y quedarte al final del programa diciendo no me veo capaz de, por ejemplo, certificarme como coach y salir al mercado, ¿no? ¿Qué más? En este programa además lo que hacemos, porque lo que os decía, ¿no?, la parte de autoconocimiento es una de las grandes competencias que desde la MCC, desde la Asociación Esta Europea que os digo, a la que pertenece a ECOP, estamos potenciando. Y entonces, desde el primer día, cada individuo tiene un coach certificado, senior asignado, para hacer un proceso individual, de tal manera que haya no solo aprendizaje como coach de las técnicas, de las herramientas, etcétera, sino también sino también, ¿verdad? Bueno, yo creo que se me oye, sí, al final. Sino también esta idea de, si yo quiero ser coach, va a ser complicado serlo sin tener esta, a veces es humildad, o a veces es hábito, o a veces es este deseo de no dejar de aprender, revisarme y mirarme a mí, ¿no? Por lo tanto, también, y además también vivir el proceso de coaching desde el otro lado, desde el lado del cliente, ¿no? Poder entender y vivir cómo lo vive el otro, pero también el poder revisarse y desarrollarse a sí mismo, ¿no?, por medio de ese proceso. Así que eso es algo que también viven todos los alumnos de este programa, donde ponemos mucho énfasis en esta parte, la parte de primero trabájate tú, que si no va a ser complicadito que trabajes con otros, ¿no? Así que me dicen que he terminado. Así que lo que sí, si queréis ver datos concretos, como no tengo ahí la ayuda, si os metéis en lasalleigsmadrid.es, ahí podéis ver el programa, podéis conocer un poco la institución, porque yo creo que es como el matrimonio entre las dos cosas. Un programa con una filosofía y unos contenidos y un enfoque, y una institución que casa muy bien con toda esta filosofía del coaching. Muchas gracias.